Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio del día de hoy, donde tengo como invitado al doctor Oliver Paul Cruz, que es cirujano ginecológico y que ya tiene 20 años de experiencia y que tiene su consultorio en la Ciudad de México. Nuestro tema va a ser tumores benignos. Hola, buen día, Cort. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted. Traemos un tema de un malestar que le pasa a muchas mujeres. Gracias por aceptar la invitación. ¿Por qué salen esos tumores benignos, doctor? Pues mira, esta es una muy buena pregunta. Los miomas, como comúnmente los conocemos, también los llaman leiomiomas o fibromas. Son tumores que se originan por el crecimiento desordenado de una célula del músculo del útero. El útero, como nosotros sabemos, pues es un órgano hueco como el corazón que se encuentra dentro de la pelvis de las mujeres y que sirve para pues llevar a cabo la gestación y que un bebito crezca dentro del útero durante 9 meses. Entonces, este es un órgano muscular y en algunas ocasiones alguna de estas células musculares empieza a crecer de manera desordenada y nos forma estas tumoraciones. Afortunadamente, la gran mayoría, más del 99.9%, son benignas, pero no hay una causa exacta. Se considera que es un factor multioriginario. Hay factores genéticos, algunas razas como las razas que son sobre todo afroamericanas tienen más incidencia, algunos hábitos, sobre todo cuando tenemos riesgo de efectos de algunas hormonas, la obesidad, pueden ser factores predisponentes, pero definitivamente puede ser multifactorial, no hay un origen determinado. Una mujer, ¿cómo puede saber si los tiene? ¿Cuáles son algunos indicadores que digas tú, canijo, tengo? Fíjate que desafortunadamente más del 60% de las mujeres que tienen este tipo de tumoraciones no se dan cuenta. Generalmente, en las pacientes que están en edad reproductiva, estamos hablando todas las mujeres que están menstruando, que se pueden embarazar desde la adolescencia hasta la perimenopausia, se considera que tienen un riesgo de un 20% de tener este tipo de tumoraciones. Pero desafortunadamente, cuando inician, como son muy pequeñitos, generalmente no nos dan síntomas. Los síntomas más comunes nos afecta en dos vertientes. Uno, la calidad de vida con hemorragia y dolor cuando ya son tumoraciones muy grandes. Y la otra vertiente es en la cuestión de la fertilidad, porque los miomas tienen un impacto también en la capacidad de que una pareja se pueda embarazar y también tener un riesgo de perder un bebé, o sea, un aborto. Pero mira, lo que es muy curioso, mi querido Cort, es que la gran mayoría de las pacientes en edades tempranas, generalmente a partir de los 30, 35 años, no se dan cuenta. Generalmente el diagnóstico se hace cuando las pacientes acuden a su visita ginecológica. Normalmente en cualquier visita ginecológica hacemos ecografías para ver cómo está el útero y ahí nos damos cuenta de la presencia de estas tumoraciones. Pero fíjate, más del 80% de las pacientes entre los 20 y 30 no se dan cuenta. Es que sabe que ahorita que hemos empezado, bueno, ya con todos estos años que llevamos con el podcast, muchas de las mujeres piensan que ir al ginecólogo es solo cuando están embarazadas. O sea, es como que estamos tratando de dar el mensaje que desde que empiezan a tener su regla tienen que visitar al ginecólogo para chequeos generales. El ginecólogo no es exclusivamente para tratar embarazos. Y es algo que chistosamente muchas mujeres creen, no, pues no estoy embarazada, ¿para qué voy a ir al ginecólogo? ¿El virus de papiloma humano no juega un factor en esto? No, definitivamente no. El virus del papiloma humano prácticamente no tiene nada que ver con la presencia de este tipo de tumoraciones. Y eso que acabas de comentar, de que la gran mayoría de las mujeres pues van a un contacto médico cuando ya tienen problemas, es el pan nuestro de cada día. Yo te puedo dar la recomendación y lo que les decimos a nuestros pacientes y lo que recomendamos sobre todo en nuestras páginas y en la serie de anuncios que hacemos es que la consulta ginecológica inicia desde la etapa en que una adolescente empieza a menstruar. Lo idóneo siempre es llevarla cuando empieza su primera menstruación, sobre todo para determinar que no haya algún tipo de alteración que pueda impactar en su futuro, tanto reproductivo como en su calidad de vida. Una vez que se hace esta consulta en la adolescencia, también hacemos, ahorita que tocaste el tema del virus del papiloma, también hincapié en la vacunación. Generalmente las niñas deben de vacunarse entre los 9 y 11 años, cuando ya está cerca la menarca, que es la primera menstruación. Y si no encontramos ninguna alteración, no hay necesidad que regresen con el ginecólogo, a menos de que tengan alguna molestia, hasta que inicien su vida sexual activa. Nosotros siempre pues tenemos la encomienda de básicamente prevenir complicaciones. Entonces,
una buena evaluación y una buena detección puede impactar mucho en que las pacientes tengan secuelas o no tengan secuelas. Entonces, yo creo que eso que acabas de comentar ahorita es muy importante. Las mujeres que tienen dolor al menstruar, las pacientes que tienen molestias o alteraciones durante la menstruación, tanto en la cantidad del sangrado como en la frecuencia, eso no es normal. Estamos acostumbrados socialmente de que hasta la abuela te dice, oye hija, tienes dolor, tienes cólico, no te preocupes, tómate una pastilla y con eso se te va a quitar. Y eso no está bien. Cuando hay molestias, definitivamente también hay que acudir con el especialista. Y ahorita vamos a dejar el link a un episodio que hicimos, de hecho, hace unos meses, que trataba tu primera visita con el ginecólogo, a qué edad, todo lo que debes esperar. Ahí ponemos el link en comentarios. Y nada más como para aportar un poco, la vacuna del papiloma humano también se puede poner a hombres. Yo ya fui, me la puse, vayan y se la pongan, porque aunque no les da, para que no contagien. Ahora, doctor, ¿cuál es la diferencia entre miomas, pólipos y quistes? Porque todo anda por la misma área y te puedes confundir, o no puedes saber qué es qué. Y no todos se tratan igual, yo creo. Mira, es muy importante definir. Yo te platicaba que el útero es un órgano que es muscular, es hueco como el corazón. Yo les digo a las pacientes, haz de cuenta que el útero es como un aguacate, que tú le quitas el hueso y queda completamente hueco. Entonces tenemos dos porciones, la parte muscular y la parte en donde está la cavidad. La cavidad es muy importante porque ahí es donde se lleva a cabo la implantación de un bebé y va a crecer ahí durante 9 meses. Esta parte interna está forrada de un tejido que se llama endometrio. Este tejido es muy importante porque ahí es en donde el bebito se va a implantar y se va a nutrir durante los primeros días de la gestación. Si la paciente no se embaraza mes con mes, se descama ese tejido y la paciente está lista para su nuevo ciclo. Hay diferentes enfermedades que dependiendo en dónde se originen, son los datos que nos van a dar. En este caso, los pólipos son tumoraciones del endometrio, de la capa que se está prácticamente descamando mes con mes. E igual que los miomas, son tumoraciones que más del 90% son tumoraciones benignas y generalmente los síntomas que les producen a las mujeres son alteraciones menstruales, puede darnos también infertilidad y puede darnos también dolor. Como esto ocupa un lugar dentro de una cavidad, también genera este tipo de síntomas. Afortunadamente, hasta en un 60% de los casos, nosotros lo podemos detectar y con tratamientos muy sencillos podemos nosotros darles el manejo a las pacientes. Los miomas, a diferencia de los pólipos, son tumoraciones que aparecen en el músculo. Es un poquito más complejo porque estando en el músculo, pues están rodeados prácticamente de más células. Los que están en la cavidad, esos podemos llegar nosotros hasta con una camarita por la vagina y quitarlos, pero los miomas que están dentro del músculo son más difíciles, hay que utilizar otras tecnologías. Sí hay otros miomas que pueden prolapsarse hacia la cavidad del útero y se pueden tratar también a través de cirugía de mínima invasión, pero la gran mayoría de las veces los tenemos dentro del músculo y es un poquito más complejo. Los quistes como tal son más comunes, pero los que se presentan en los ovarios. Los ovarios básicamente son el equivalente de los testículos del varón, pero en las mujeres. Y como nosotros sabemos, los ovarios están dentro de la pelvis, dentro del abdomen. Y estos tienen una gran relación con lo que son las trompas de falopio, porque las trompas de falopio mes con mes tienen que capturar a los óvulos. Yo les digo a las pacientes, los óvulos, haz de cuenta que tu ovario es como si fuera un estadio de béisbol. Y cuando tú ovulas, es un home run y el óvulo es la pelota que sale del estadio. Y la trompa de falopio es una manita de un espectador que está en el estacionamiento con un guante que lo captura. Entonces, los quistes más comúnmente se presentan en los ovarios y estos están completamente fuera del contexto del útero. Sí hay algunas enfermedades quísticas que pueden presentarse en el músculo del útero, como es la adenomiosis, que es una variedad de una enfermedad que se llama endometriosis, pero es muy, muy rara. Y este tipo de quistes generalmente lo que nos generan son dolor y sangrado. Pero esas serían las grandes diferencias entre un pólipo, un mioma y los quistes, mi querido Port. Está excelente. Y pues sí, básicamente, en resumidas cuentas, es la ubicación, ¿verdad? Podríamos decir. Exacto. Regresando al tema de los miomas, ¿cuáles son los tratamientos que se dan o los métodos de tratamiento que existen para tratarlos, yéndonos de más a menos? Bueno, va a depender sobre todo los miomas, dependiendo del sitio en donde se presenten, van a ser los datos clínicos que va a presentar la paciente. Como yo les platicaba, el útero es un órgano hueco. Si los miomas se prolapsan hacia la cavidad, son los que tienen un mayor impacto en la calidad de vida de las pacientes, porque nos pueden dar dolor o hemorragia. Y otra cuestión también es que como están en la cavidad,
no dejan que un bebito se implante y no dejan que los espermatozoides lleguen hacia los óvulos. Entonces también nos pueden generar infertilidad o pérdida gestacional, en este caso un aborto. Generalmente esos miomas que están prolapsados hacia el interior del útero, en la cavidad, donde está el hueso del aguacate, ¿se acuerdan? Haciendo esa analogía, son susceptibles de que nosotros con un procedimiento de mínima invasión podemos acceder a través de la vagina, llegar hasta el interior del útero y poder hacer el tratamiento de ese tipo de tumoraciones. Eso generalmente son cirugías sin huellas, son cirugías en donde las pacientes no están sometidas a un daño, que tengamos que abrirles la pancita, no, nada. Todo llegamos por la vagina y se pueden tratar de esa manera. Los otros miomas son aquellos que están prácticamente en el músculo, que están en la pared, en este caso, en la parte del aguacate donde tenemos toda la pulpa. Estos miomas generalmente tenemos dos vías de tratamiento. Una que es la vía quirúrgica, que es la convencional, en donde podemos hacer una cirugía como una cesárea, donde abrimos la pancita, llegamos al interior, quitamos el mioma y reparamos el útero. Esa es una cirugía que generalmente es muy invasiva, genera dolor como si fuera una cesárea. Y yo en lo personal prácticamente casi no la hago. Una segunda opción es la cirugía laparoscópica, en donde colocamos una camarita por el ombliguito, colocamos unos puertos de 5 milímetros y podemos nosotros quitar el mioma, reparar el útero y después por el ombliguito podemos sacar el mioma. Esa es una de las técnicas más utilizadas a nivel mundial, muy segura, también es de mínima invasión, la paciente pues prácticamente se recupera muy pronto y no hay necesidad de hacer una incisión tan grande. Eso nos lleva a que la paciente se reincorpore prácticamente en menos de 15 días a su vida normal y se puede embarazar pronto. Y la otra opción es la cirugía robótica, en donde ya con un robot ya de alta tecnología podemos acceder y prácticamente es muy parecida a la laparoscopía. La diferencia es que es con una tecnología más avanzada con los mismos resultados. Obviamente es una tecnología donde nosotros podemos hacer la cirugía de una manera más sencilla con el robot. Y tenemos los medios no quirúrgicos, que son los medios que actualmente están muy en boga. ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente en medicina, nosotros sabemos que tres de las áreas que tienen más avance tecnológico son el área de la genética, con los estudios que tenemos del genoma humano, los avances en los tratamientos del cáncer, sobre todo por los tratamientos inmunológicos para tratar de lesionar lo menos al paciente, y las técnicas de cirugía o de mínima invasión, en donde hacemos tratamientos sin huella, en donde no hay necesidad de hacer una sola incisión y ni siquiera acceder hacia el interior del paciente. Este tipo de tecnología hay dos tipos. Está una tecnología que se llama radiofrecuencia, donde nosotros podemos utilizar un ultrasonido a través de la vagina y con esta tecnología de radiofrecuencia mandar ondas de calor para destruir los miomas. Eso generalmente sirve cuando tenemos miomas que no son tan grandes, que están en una estructura que se llama cervix, que es donde tomamos el Papa Nicolau, que queda prácticamente muy cerca de donde colocamos el transductor, con la ventaja que la paciente pues ni siquiera hay que hacer una sola incisión, es como la histeroscopía, no necesitan nada de incisiones en la piel. Y una tecnología también muy interesante que se llama ultrasonido focalizado. El ultrasonido focalizado es una tecnología en donde nosotros utilizamos energía ultrasónica y nosotros generamos desde un transductor, hagan de cuenta, yo les decía a mis pacientes, como una antena parabólica de las antigüitas, o hagan de cuenta las antenas receptoras para las televisiones de paga, en donde esto genera sonido y estas ondas de sonido en donde convergen, en donde se unen, donde se hace un cono, donde tenemos la punta del cono, nos lleva a una temperatura prácticamente de 90 grados centígrados y nosotros podemos destruir los miomas sin necesidad de hacer una incisión en el abdomen, sin necesidad de estar hospitalizado, sin necesidad de que duela. Esto se hace con una anestesia muy sencilla, es sedación consciente. La paciente prácticamente se hace el procedimiento en no más de 2 horas, se va caminando a su casa y a la semana está haciendo su vida normal. Esos son los medios de tratamiento más comunes, definitivos. La última que comentó, la de ultrasonido focalizado de alta intensidad, esa, o sea, a diferencia de los 15 días o el mes que requiere de reposo cuando tienen que hacer la incisión, estamos hablando de casi 3 semanas de optimización en tiempos de recuperación. Exactamente, Cort. Básicamente son 3 grandes diferencias. La primera, no se hace ni siquiera una incisión en el abdomen, no tenemos que hacer un corte, no tenemos que tocar la piel para nada. La paciente prácticamente no tiene ningún tipo de dolor en el abdomen. Ni riesgo de sangrado ni nada, supongo. Nada, no hay que quitar puntos, no hay que hacer nada. Otra diferencia importante es que la paciente no necesita anestesia general
ni bloqueo, o sea, una anestesia invasiva, una anestesia regional como en una cesárea que tiene que no tener sensibilidad en lo que es el ombligo hacia los pies o que la tengan que dormir. Esta es una sedación consciente donde por la vena se coloca una medicación para que la paciente esté tranquila y nosotros podemos hacer el procedimiento sin siquiera tener que dormirla. Y otra diferencia importante es la recuperación, mi querido amigo. Cuando hacemos este tipo de procedimientos, la paciente generalmente puede tardar de 2 semanas a 3 semanas en recuperarse totalmente, pero aquí en este tipo de procedimiento, la paciente se va caminando a su casa, no tiene que estar hospitalizada una sola noche, está prácticamente las 3 horas que dura el procedimiento más 4 horas de observación y a las 7 horas se va a su casa y a la semana está haciendo su vida normal. Entonces son grandes diferencias que, como yo te decía, la tecnología en medicina en cuestiones de procedimientos de mínima invasión es una de las áreas con más avance que tenemos para ofrecerle a nuestros pacientes. Ese método que está mencionando se me hace bastante interesante y, por ejemplo, cuando lo hacen así, ¿necesita varias sesiones o es en una sola, o sea, vas una vez y ya agarro mi lunch, voy y luego ya me voy a mi casa el fin de semana y ya estoy para el martes como si nada? Fíjate que todas las pacientes, como todo en medicina, tenemos que individualizar cada caso, tenemos que establecer si es candidata para el procedimiento. Hay algunos pacientes que, por ejemplo, no son candidatos dependiendo las características de los miomas, pero casi el 95% de las pacientes se pueden beneficiar con esta tecnología. Y aquí tenemos la ventaja que prácticamente el paciente, así como ingresa, se hace el procedimiento y se retira a su domicilio el mismo día. No se tiene que preocupar prácticamente por lo que es el que tenga que estar mucho tiempo sin incorporarse a su vida diaria. Entonces nosotros hacemos una evaluación, generalmente una exploración física. Que eso le iba a preguntar, que cómo saber, o sea, que cómo la mujer puede saber si es candidata a tener este tipo de procedimientos, ¿verdad? Generalmente las pacientes que acuden con nosotros pues tienen tumoraciones entre 4 a 8 centímetros, pueden ser únicas o múltiples y dependiendo el tamaño y la localización se puede hacer el tratamiento. En este caso, nosotros hacemos una evaluación, una historia clínica, hacemos un ultrasonido, hacemos una simulación, decimos nosotros, y en la simulación nos damos cuenta la posición, las características. Es muy importante que no haya estructuras que estén contiguas, que podamos tener problemas con ellas, sobre todo con los ovarios, sobre todo con otras estructuras vasculares, los nervios, pero la gran mayoría de este tipo de problemas son susceptibles de tratamiento. Entonces hacemos la evaluación, la ecografía, una resonancia magnética, hacemos la simulación y es cuando nosotros decimos a la paciente, ¿eres candidata o no eres candidata? Nosotros vemos también pacientes de distintos lugares de América y generalmente hacemos consultas de telemedicina, vemos sus estudios y generalmente también, dependiendo de las características, podemos decir si son candidatos o no son candidatos. Pero tenemos el gran beneficio de que el paciente prácticamente es un manejo mínimamente invasivo, ambulatorio y con excelentes resultados. Las pacientes prácticamente después de que hacemos el tratamiento, sobre todo acuden mucho porque tienen sangrado, porque tienen dolor. Después del tratamiento, el 90% de los pacientes solamente necesitan una sesión. Muy rara vez necesitan 2 sesiones. Y entonces aquí, por ejemplo, si alguien quisiera tratarse con ultrasonido focalizado, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo sé? Porque esto es, ¿qué tan nuevo es? Porque ya habíamos platicado con otros ginecólogos sobre ciertos procedimientos. ¿Es nuevo esta tecnología? ¿Qué tan nueva es? ¿Qué tan accesible está? Fíjate que esta tecnología está determinada desde prácticamente finales de los 80s en Estados Unidos. Pero en Asia se ha tecnificado y desde finales de los 90s hasta la fecha actual está muy difundida, sobre todo en los países asiáticos, en donde pues existen múltiples centros de ultrasonido focalizado guiado para poder hacer la ablación tumoral. Entonces, en estos países no nada más se utiliza para cuestión ginecológica, también para otras enfermedades y básicamente es una tecnología que tiene mucha seguridad, hay mucha experiencia y en ámbitos ginecológicos es súper seguro y las pacientes tienen el beneficio de que después del tratamiento también pueden conservar su futuro reproductivo y se pueden embarazar. Entonces, el problema es que acá en América no lo tenemos tan difundido. Aquí en México este centro lleva prácticamente 2 años, pero también hay otros centros en América Latina. Hay un centro en Argentina, hay otro centro en Dominica, hay otro centro en Colombia, hay otro centro en Cuba y próximamente se espera que se abran nuevos centros en Chile y en otros países de Latinoamérica. Pero es una tecnología completamente conocida. De hecho, hay una variante también
que es una variante en donde también es ultrasonido focalizado, pero que es guiado por resonancia magnética. Ese también hay centros en Estados Unidos y en Europa. La gran diferencia es que la tecnología donde es guiada por ultrasonido, como es en tiempo real, tiene mucho más eficacia y es mucho más sencilla. Y por ejemplo, si alguien ahorita que dice de esta tecnología, yo no la había escuchado, cuando un doctor la ofrece, ¿hay alguna certificación o que yo empiece a ver por todos lados que empiecen a decir doctores de que te voy a tratar tus miomas con ultrasonido focalizado y todo eso? ¿Hay alguna certificación? Cualquiera lo puede hacer. Las máquinas o la máquina o el equipo lo adquieres. ¿Cuál es el proceso? O sea, si yo empiezo a ver publicidad, ¿cómo le puedo hacer yo para saber que no me están timando y que estoy yendo al lugar indicado para tener acceso a esa tecnología? Pues mira, sobre todo en el ultrasonido focalizado, nosotros lo que estamos utilizando es tecnología de Chongqing, de la ciudad de Chongqing en China, de HIFU, así es como se llama el nombre técnico de la tecnología. Que son las siglas, ¿no? High Intensity Focused Ultrasound, ya. Ajá. Entonces, se necesita un proceso de certificación que se logra después de hacer cierto número de procedimientos supervisados por los médicos en China, y el centro debe tener pues una certificación tanto nacional, o sea, de cada país. En este caso, nosotros aquí en México tenemos nuestra certificación, y en este caso también una certificación de origen, en este caso del centro HIFU, en donde nuestro grupo médico está certificado y tenemos las certificaciones internacionales mismas que se muestran también pues en la página de información. Entonces, generalmente cuando se hace un tipo de tratamiento y las personas están en contacto, deben de estar listas para que les muestren las certificaciones, y obviamente pues este tipo de tecnología es una tecnología que es muy especial, amerita pues unas instalaciones especiales y que pues no se pueden realizar en cualquier lugar. De hecho, las instalaciones vienen los ingenieros de China a certificarlas y dan también un certificado de que todas las instalaciones están correctas y que la tecnología está lista para poder hacer los tratamientos en las pacientes. Y este tipo de tecnología no nada más se utiliza en ginecología. Te platicaba que también hay otras ramas como es la oncología, la medicina estética, también en la ortopedia, en donde con el ultrasonido focalizado se puede utilizar. Dos cosas. ¿Nos podría proporcionar la página donde puede encontrar la persona los centros certificados o donde yo pueda buscar dónde me pueden hacer ese tipo de procedimientos? Y si el centro o las instalaciones o el doctor que puede hacer este tipo de tecnología que yo no quiera que me operen, quiero hacerlo de alguna manera menos invasiva, tanto por cuestiones de salud, predilección o hasta religiosas, ¿puedo empezar mi procedimiento de forma virtual? ¿O tengo que ir y luego ya me digan, ay, no, no puedes, no eres candidata, o se puede empezar? Sí, de hecho nosotros vamos a pasarles el link en donde vienen los datos del centro aquí de la Ciudad de México, donde están las certificaciones de los médicos como de la certificación china del centro, las certificaciones nacionales, y definitivamente sí, nosotros tenemos pacientes de toda Latinoamérica y los pasos que seguimos es que ellos se ponen en contacto. Tenemos nuestra primera consulta virtual, que es prácticamente donde podemos hacer la historia clínica, nos pueden enviar sus estudios, generalmente con un estudio de imagen que es resonancia magnética, más la primera consulta, nosotros podemos ver en un 90% si es candidato o no es candidato. Posteriormente, si se define si sí es candidato, lo citamos para que acudan a la Ciudad de México, donde hacemos la última prueba, que es una prueba que le decimos nosotros simulación, en donde nosotros ya prácticamente en nuestra máquina de ultrasonido focalizado hacemos las pruebas finales y ya prácticamente el procedimiento se programa en 24 a 48 horas, regresando el paciente a su ciudad de origen prácticamente 72 horas después del procedimiento. De hecho, acabamos de hacer un tratamiento a un amigo chileno, se hizo el tratamiento y regresó a su país prácticamente 72 horas. Y también tenemos otras pacientes que han venido de Argentina, también han venido de Colombia, se hacen el tratamiento y se han regresado prácticamente 72 horas. Se suben al avión y todo sin problema. Como si nada. Y ya el follow-up lo pueden hacer virtual con ustedes. Así es, generalmente cuando tenemos consultas internacionales lo hacemos de manera virtual, evaluamos el caso y lo que más les solicitamos es que se hagan una resonancia magnética, que nos la envíen, vemos nosotros la resonancia y ahí es casi un 90-95% de certeza si pueden ser candidatos o no. El otro 5% o 10% es porque cuando nosotros ya están aquí los pacientes tenemos que hacer unas pruebas de la vascularidad,
de los miomas, para ver si son susceptibles también del tratamiento, pero generalmente son muy poquitas las pacientes que les llegamos a decir que llegan, no son candidatas. Eso llega a pasar cuando la tumoración está muy vascularizada, pero es muy raro, es menos del 1%. Y en caso de eso, pues ya usted le ofrecería alguna otra alternativa para quitar el mioma de la paciente, ¿no? Siempre. Nosotros también aquí en el centro les ofrecemos las opciones también de la cirugía mínimamente invasiva, como es la histeroscopía, como es la laparoscopía, la cirugía robótica, y también en México tenemos hospitales que tenemos conveniados para hacer la resolución del tratamiento de los miomas, ya sea la vía cero invasiva, nosotros lo decimos, en China se maneja mucho como cirugía virtual, y la vía mínimamente invasiva, que es la cirugía convencional. Muchas gracias, doctor. Quedó muy claro todo lo que es los miomas. Creo que toda esta información va a ser de mucha utilidad para todas esas mujeres que de repente tienen dolores muy, muy extremos durante la menstruación. Esta es una forma de que puedan decir, a lo mejor tengo miomas, y que vayan al doctor a revisarse continuamente. Esto sí o sí. No sé, doctor, ¿algo que le gustaría agregar? Solamente terminar diciendo que es muy importante que los pacientes acudan con su médico, vayan al menos una vez al año, y desde que inicia la menstruación, recuerden, hay que llevar a las chicas en la etapa de la pubertad, sobre todo para la profilaxis del virus del papiloma humano, las vacunaciones, verificar que no tengan ningún problema con sus ciclos menstruales, y obviamente que sepan, tienen las alternativas de manejo para cualquier tipo de enfermedad que les llegue a alterar su calidad de vida o su futuro reproductivo. Cuenten que nosotros los especialistas tenemos actualmente mucha tecnología en donde podemos ayudarlas sin necesidad de que sufran, sin necesidad que tengan un impacto en lo emocional, y que ustedes lo más pronto posible estén haciendo ejercicio, estén teniendo su vida normal, conviviendo con sus amigas, con su familia, que puedan disfrutar su vida en pareja, y que tengan la seguridad que vamos a seguir nosotros avanzando para poder cumplir ese cometido. Y muy importante, pues difundir también la tecnología, y pues también agradecerte porque espacios como el tuyo nos sirven mucho para poder dar este tipo de noticias a todas las pacientes. Pues muchas gracias, doctor. Y pues para la gente siempre es bueno que sepan de todo eso y consulten y apoyen y difundan la tecnología, porque eso ayuda a que siga habiendo mejor tecnología cada vez más. Aquí vamos a dejar el link del doctor Oliver. Si alguna de ustedes quiere hacer una cita, programar una consulta, lo pueden contactar y ya pueden agendar. Pues muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima. Después de mi plática con el doctor Oliver, puedo concluir que el tratamiento preventivo y oportuno de los miomas es fundamental para minimizar las molestias y mejorar la calidad de vida. Siempre trata de estar pendiente de la nueva tecnología, ya que esto puede ofrecerte alternativas más rápidas y efectivas para tratar los padecimientos. Recuerda que la visita al ginecólogo debe empezar desde que empiezas tu menstruación. Te dejo el link donde tratamos el tema de la primera vez que visito al ginecólogo. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.